Mi hermana acababa de regresar al país cuando mi esposo me entregó un acuerdo de divorcio diciendo que nuestro matrimonio había terminado. Sentí como si me estuvieran destrozando el corazón, pero lo firmé a través del dolor. Luego, llevando a su hijo, me casé con su archienemigo. 4 años después, parecía al niño que era una versión mini de sí mismo llamando a su padre rival. Sus ojos se pusieron rojos. La prueba de embarazo mostró 2 líneas. Antes de que pudiera ser feliz, David me arrojó un trozo de papel a la cara. Cherry, vamos a divorciarnos. Firma este acuerdo y te lo daré 20 millones extra. Miré al hombre bien vestido y de rostro frío frente a mí y no pude asentir. David se estaba impacientando. Cuando nos casamos, firmamos un contrato. La duración de nuestro matrimonio es de 3 años y termina en un mes. Si no estás de acuerdo ahora, el contrato terminará automáticamente en un mes. Pero entonces no recibirás ni un centavo de los 20 millones adicionales. Respiré hondo. David, ¿y si te dijera que estoy embarazada? Admito que estaba desesperada. Incluso en este punto, estaba tratando de usar al niño para conservar a David. La familia de David no tenía muchos herederos, así que, por el bien de los niños, tal vez renunciaría al divorcio. Pero las siguientes palabras de David me estremecieron. Me hice una vasectomía. El niño no puede ser mío. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. David era mi único hombre. Si no fuera suyo, ¿de quién sería? Cuando alguien no te cree, cualquier explicación es inútil. David se fue. Me quedé mirando fijamente el acuerdo de divorcio. Mi matrimonio con David fue un desastre. Hace 3 años, la que se suponía que debía casarse con David era mi hermana. Pero ella dejó el país cerca de la boda para perseguir el amor verdadero. Para mantener la cooperación entre nuestras familias, mi familia me hizo casarme en su lugar. La familia de David estuvo de acuerdo por el bien de las apariencias. Estuve enamorada de David durante 7 años, así que no me negué. La única persona que no quiso fue David. No sabía cómo serían las noches de bodas de otras personas. En la mía, David me lanzó un contrato, el mismo contrato de matrimonio de 3 años. Después de 3 años, sin importar mis deseos, el matrimonio terminaría automáticamente. Me sentí perdida y dolorida en ese momento, pero no me di por vencida. Pensé que si trataba bien a David, él se calentaría. Mi hermana estaba en el extranjero y yo estaba a su lado. Un día él vería mi valor. Durante 3 años lo cuidé meticulosamente. Tenía problemas estomacales, estudié recetas. Tenía dolores de cabeza y problemas para dormir, aprendí acupuntura. En retrospectiva, fui demasiado ingenua. ¿Quién se caería por una niñera? Olvídalo, solo nos estábamos torturando el uno al otro. Temblé tratando de firmar los papeles del divorcio. De repente, mi teléfono sonó. Era mi mamá. Cherry, tu hermana ha vuelto. Ella está en el vuelo de la tarde. Esta noche ven a casa con David para una cena familiar. Mi mamá sonaba inusualmente feliz. Hablé con voz ronca. ¿Por qué regresó de repente? Mi mamá suspiró. Siempre sentí que ese chico no era bueno, pero tu hermana insistió en casarse con él. Efectivamente, después de que se casaron, se demostró su verdadera naturaleza. Jugaba con otras mujeres incluso cuando tu hermana estaba embarazada, lo que provocó su aborto espontáneo. Ella ha vuelto, así que debe haberlo descubierto. Eso es bueno. Cierto, no menciones el pasado cuando la veas. No la molestes. La voz de mi madre sonó, pero ya no estaba escuchando. De repente me di cuenta de por qué David estaba tan ansioso por divorciarse. Jane había vuelto. Mi cabeza daba vueltas, inundada de pensamientos extraños. Sentí como si estuviera viviendo en un libro. Jane era el personaje principal y yo era el papel secundario. Me enamoré de David y me casé con él, pero me di por vencida cuando la heroína regresó. Más tarde, Jane no pudo tener hijos. Les entregué a mi hijo y los vi vivir como una familia feliz. Me sorprendió. ¿Estaba perdiendo la cabeza? En ese momento me di cuenta de que ya no amaba a David. Dejé el bolígrafo, negándome a firmar.
¿Por qué debería hacerme a un lado solo porque Jane regresó y dejarles tener su final feliz? Antes del divorcio, los haría sentir incómodos. Sería un personaje secundario villano. Tomé un taxi a la casa de Cherry. David y Jane llegaron. Juntos, Jane parecía más desgastada que hace 3 años, no tan animada, pero aún así era el centro de atención donde quiera que fuera. Papá y mamá la rodeaban con preocupación. Había llovido. Jane estaba seca, pero la manga de David estaba mojada. Me imagino que la había protegido bajo el paraguas, dejando que la lluvia lo empapara. Con David, él siempre caminaba adelante mientras yo lo seguía. La gente no se puede comparar bien. Dejé de lado mi decepción y caminé hacia David preocupado. Cariño, ¿cómo se mojó tu ropa? Me aferré al brazo de David con cariño. La mirada de Jane se posó sobre sus ojos vacíos. David trató de alejarse, pero lo abracé fuerte. Tu ropa está mojada, te resfriarás. Eres la columna vertebral de la compañía. No puedes enfermarte. Subamos y cambiémonos. Observando el pulso de las venas en su frente, pude ver su lucha por mantener la compostura. Pero aún preservando su imagen de esposo, me siguió escaleras arriba. En el momento en que estuvimos en la habitación, me empujó. Deja de aferrarte a mí. Eres mi esposo. ¿Por qué no puedo agarrarme de tu brazo? David respiró hondo. ¿Firmaste el acuerdo de divorcio? No. Estoy embarazada. Te dije que me hice una vasectomía. ¿Estás segura de que el doctor no te estafó? Eres el único hombre con el que he estado estos 3 años. No intentes escapar de esto, dije fríamente. David me miró con la cara lívida. Cherry, ¿qué te pasó? Durante los últimos 3 años, siempre he sido la esposa y madre perfecta frente a David. Gentil y considerada, siempre escuchándolo. Nunca me había visto tan dura y quisquillosa. En realidad, mi gentil y considerada era solo una fachada. Soy del tipo que nunca deja las cosas a medias. Si no puedo hacer que se enamore de mí, me aseguraré de que sufra. Necesito compensar estos años de humildad y dolor. Me crucé de brazos y lo miré. ¿Qué me pasa? Al menos soy mejor que alguien que ni siquiera reconoce sus propios pantalones. David estaba tan enojado que ni siquiera podía hablar. Abajo, volví a ser amable. Me senté junto a David, actuando linda. Cariño, quiero un poco de pescado, pero está demasiado lejos. ¿Puedes traérmelo? Cariño, mis aguas están vacías. Tráeme más, por favor. Seguí mandando a David alrededor. David y Jane parecían molestos. Tal vez Jane se dio cuenta de que el chico que solía seguirla ahora es el marido de otra persona. Jane puso una excusa diciendo que estaba cansada y subió a mitad de la cena. David no pudo soportarlo más y fue al baño. Cherry, tu hermana acaba de pasar por una ruptura. Actuar así con David podría molestarla, me regañó mi mamá en voz baja. Casi me reí. Esta familia siempre ha girado en torno a Jane. Cuando Jane se escapó, me hicieron casarme en su lugar sin preocuparse por mi felicidad. Ahora que Jane regresó, ella es todo lo que les importa. No creen que haya nada malo en que mi marido sea amable con Jane. Jane es como el personaje principal de este mundo y, con ella alrededor, siempre soy solo un personaje de fondo. Nadie se preocupa por mí, nadie piensa en mí. Ya debería haberme acostumbrado. Levanté la cabeza, ocultando la tristeza en mis ojos. Con una mirada lastimera, dije, mamá y papá, estoy embarazada. Eso es todo. ¿Por qué? Antes de que pudiera terminar, de repente escuché el sonido de un vidrio rompiéndose. Levanté la cabeza y vi a Jane parada con las manos vacías y su rostro lleno de sorpresa. David salió corriendo del baño, agarró mi mano y nos apresuró a salir. De regreso a casa, David me miró furiosamente. ¿Realmente estoy embarazada? No vale la pena mencionarlo. Ignorando la mirada asesina de David, fui al baño, recordando la conmoción de Jane y la ira de David. De repente, sentí una extraña satisfacción. Tal vez tengo una habilidad especial para interpretar a la villana después de todo. Al día siguiente, dormí hasta que amaneció afuera. Ya eran las 8.
Salí de la habitación y vi a David sentado en el sofá luciendo furioso. David es un tipo muy quisquilloso, incluso con su café. Normalmente, le preparaba el desayuno y el café, pero ahora no tenía ganas de atenderlo. Dormir hasta tarde se sintió genial. Hambrienta, le pregunté a David, pero no respondió, aunque su estómago gruñó. Pediré algo de comida. David me miró con incredulidad. Antes de que llegara la entrega, David cerró la puerta de golpe y se fue. No pude evitar levantar el pulgar. Menos mal que no ordené para él. Por la tarde, mientras recibía un tratamiento de spa, recibí una llamada de la asistente de David, Cherry. La comida de la cafetería de la empresa no se adapta a los gustos de David, así que no ha comido. Ah, claro, yo también siempre me ocupaba de su almuerzo. A lo largo de los años, lo he malcriado con mi comida. Cualquier otra cosa, apenas la toca. No te preocupes, cuando se muere de hambre, comerá. Por la noche, de repente recibí un mensaje. Era una foto enviada por Jane. El hombre de la foto, con el puente de la nariz alto y el perfil afilado, era David. Ella rápidamente se retractó. Lo siento, envió un mensaje de texto incorrecto a Jane. La ignoré. Mi hermana siempre consigue lo que quiere con un movimiento rápido de su dedo. Ahora está usando estas tácticas. No estaba triste, más bien feliz. En la foto, David estaba sentado frente a una gran olla de estofado picante. El estómago de David no está muy bien. Saltarse el desayuno y el almuerzo y luego cenar estofado. Eso es una sentencia de muerte. David no come comida picante, pero a Jane le encanta. Está hospitalizado. Me levanté lentamente y preparé unas gachas. Después de desayunar, llevé las gachas sobrantes al hospital. David estaba en una sala VIP. Apenas había llegado a la puerta cuando vi a David sentado en la cama con el rostro pálido. Estaba mirando hacia la puerta expectante. Cuando me vio, su cara se puso amarga y miró hacia otro lado. Entré en. Cherry, aquí. El asistente rápidamente tomó las cosas de mis manos. David estaba tan ansioso por verte. David parece haber estado esperando con ansias, pero no por mí. Esta papilla huele tan bien. La suerte de David, la cara pálida de David pareció mejorar un poco. Traje las sobras. No quería desperdiciarlas, así que se las traje a David, dije lentamente. El asistente también quedó atónito. La cara de David se puso lívida. Sal. Disfruté viendo la cara enojada de David, sabiendo que no estaba contento. Me sentí a gusto. Me di vuelta y salí de la habitación. En ese momento, vi a alguien en la puerta. Este tipo era alto, con una cara que rivalizaba con la de David. Lo conocía, el archienemigo de David, Simon. Tiene un aspecto muy refinado, pero es un verdadero cabrón. Lo que sea que le guste a David, Simon tiene que aceptarlo. Simon había tratado de ser el respaldo de Jen por un tiempo. Más tarde, después de casarme con David, Simon también intentó coquetear conmigo. A veces incluso me preguntaba si a Simon le gustaba el propio David. Lo miré fijamente. Escuchando a escondidas, Simon respondió con indiferencia. ¿Cómo es escuchar a escondidas cuando estoy escuchando en público? Cherry, ¿te enoja tanto ese hombre? ¿Se siente bien, eh? Lo miré sin comprender. Deja de llamarme así, es repugnante. Piérdete. Cherry, ¿por qué de repente estás tan exaltada? Pero sus ojos se llenaron de una ternura inexplicable, esa es la. Ya lo sé. Lo que dijo fue tan desconcertante. Solo pensé que estaba siendo astuto y le pisé el pie a Simon. Al escucharlo gritar de dolor, me fui satisfecha. Definitivamente me voy a divorciar de David. Además, quiero 2 millones extra. Estoy alargando esto solo para disgusto de David y Jane. Pero el niño en mi vientre. Dudé por unos días y finalmente decidí deshacerme de él. Hice una cita y fui al hospital para una serie de pruebas. El doctor miró el informe. Cherry, tu condición física no te permite tener un aborto. Me sorprendí. De hecho, anoche soñé con ese libro otra vez. En el sueño, era como un lector hojeando el libro.
David es el protagonista masculino, Jane es la protagonista femenina. Soy un personaje secundario y Samen es el villano. El final de Samen es miserable. Después de la bancarrota, se vio obligado a recoger basura en las calles. En cuanto al aborto, fue exactamente como la trama del libro. El médico también me dijo que no podía abortar. Si insistía, podría poner en peligro mi vida. Ya estaba un poco indecisa, después de todo, este es mi linaje. Con el doctor diciendo esto, decidí quedarme con el niño. Sin embargo, no voy a darle el bebé a David y Jane como en el libro. Lo criaré yo sola. Tan pronto como salí del consultorio del médico, vi a Samen otra vez. Simon me miró y luego miró el letrero de obstetricia. Cherry, estás embarazada. ¿Por qué no me dijiste? Podría haber ido contigo al hospital. Estoy ocupado, pero siempre haría tiempo para ti y el bebé. Samen dijo con profunda emoción, y sus palabras llenas de significados ocultos. Pisé el pie de Samen otra vez, esta vez apretando mi talón. Viendo su hermoso rostro retorcerse de dolor, salí satisfecha. La alegría se convirtió en desgracia. Tal vez fue ver a Samen sufrir lo que me hizo ponerme demasiado feliz y accidentalmente caí por las escaleras. Instintivamente sostuve mi vientre. Vagamente, sentí que alguien corría hacia mí. Luego me recogieron. Doctor. Doctor, ven rápido. Parecía la voz de Samen. Pero, ¿por qué sonaba tan ansioso? Me desmayé poco después. Cuando desperté, vi a Samen sentado junto a mi cama. Estaba en un taburete bajo, con sus largas piernas colocadas de manera extraña. Al darse cuenta de que me desperté, Samen entrecerró los ojos hacia mí. Despierta, Cherry. ¿Tienes el cerebelo subdesarrollado o algo así? Ni siquiera puedo caminar sin caerme, Samen se burló de mí sin piedad. Estaba segura de que el Samen que ansiosamente me llamaba el doctor era solo mi imaginación. De repente, el comportamiento de Samen cambió. Cherry, tu cara se ve terrible, ¿estás herida? Déjame soplarte por ti. En ese instante, una figura se interpuso entre nosotros. David agarró la mano de Samen, su cara era extremadamente fea. Esta es mi esposa, dijo David fríamente, deseando aplastar a Samen con su mirada. Entonces Cherry tiene marido, pensó Samen, pensé que había venido sola a un chequeo porque su esposo estaba muerto. Replicó Samen. David apretó los labios y miró a Samen. Simon no tenía miedo en absoluto. Piérdete, dijo David fríamente. David, todo lo que puedes decir es esa una palabra. ¿Eres un disco rayado? Simon se burló de él, empujando a David al borde de la explosión antes de finalmente irse. Mi estado de ánimo mejoró. Aunque Samen es molesto, es un poco lindo cuando enoja a David. David de repente me miró con cara extremadamente disgustada. Toqué mi cara y me di cuenta de que estaba sonriendo. Simon quiere todo lo mío. Es bueno contigo porque eres mi esposa. No te hagas ilusiones, dijo David fríamente. En ese momento, una idea brillante apareció en mi cabeza para enojar mucho a David. Con una expresión preocupada, dije, ¿qué debo hacer? Creo que me he enamorado de Samen. David, firmaré los papeles del divorcio cuando regrese. Efectivamente, mis palabras hicieron que la cara de David se volviera pálida. De regreso a casa, busqué los papeles del divorcio, pero no pude encontrarlos. Llamé a David, ¿dónde están los papeles del divorcio? Hubo una pausa al otro extremo antes de que hablara, no lo sé. Habiendo estado con David durante 3 años, lo conocía bien. Estaba mintiendo. Escondió los papeles del divorcio. Me había obligado a firmarlos y ahora los estaba ocultando para que no pudiera. Parece que a David no le importa Jane. Después de todo, por su orgullo, decidió no divorciarse por ahora. Pero no me importó. David no aguantará mucho. En los días siguientes, seguí con mi vida, comiendo y bebiendo a mi antojo. También planeé mi vida después del divorcio. Encontraré un pequeño pueblo, abriré una pequeña tienda y viviré una vida sencilla. De repente, recibí una llamada de mi mamá pidiéndome que volviera a casa. Cuando regresé, vi a mi mamá, papá y a Jane sentados allí, luciendo serios.
Tan pronto como me vio, mi mamá vino y agarró mi mano. Cherry, sé que no has sido feliz estos años con David. Él te trata mal, como a una criada, decía, desconsolada. De repente, quise reír. Entonces, ella lo supo todo el tiempo. Solía pensar que simplemente no le importaba, como cuando Jane tuvo un pequeño bulto. La llevaron de urgencia al hospital, pero tuve fiebre toda la noche y nadie se dio cuenta. Lo que es peor, ella lo sabía pero no le importaba. Ambas éramos sus hijas, pero Jane era su preciado tesoro, mientras que yo era solo una carga. Cherry, tal vez deberías divorciarte. Si ella está sugiriendo el divorcio, definitivamente no es por mí. Ella debe tener otros motivos. Miré a Jane. Sí, de todos modos, nunca le agradaste a David. ¿Por qué torturarnos mutuamente?, dijo Jane. Hablé. ¿Le gustas a David? Entonces, Jane, ¿quieres decir que nos divorciamos y te casas con David? Jane no respondió, pero fue claro, eso es lo que quiso decir. Miré a mi mamá y a mi papá. Claramente tenían la misma idea. Sin expectativas, sin decepciones. Me froté la barriga. Si nos divorciamos, ¿qué le pasará a mi hijo? Cherry, deja de fingir. El niño no es de David. David no te llamó para salvar tu vida, dijo Jane sin rodeos. Parece que Jane no podía esperar. 5 millones, susurré. Jane se congeló por un momento. ¿Qué? Dame 5 millones y me divorciaré de David. Mamá y papá malcriaron a Jane. Todo en la casa de Cherry era para ella. 5 millones no eran nada para ella. Tuve que criar a mi hijo sola. Cuanto más dinero, mejor. Cuando David descubra que lo vendieron por 5 millones, se enojará. Jane apretó los dientes y asintió. Llamó a David y luego Jane hizo una llamada. David vino rápidamente. David, ¿dónde está el acuerdo de divorcio? Le pregunté a David. Me fulminó con la mirada. ¿Tienes tanta prisa por estar con Samen? Sí, no puedo esperar. Incluso si pudiera, el bebé no puede. Divorciémonos, David. David apretó los labios, claramente no queriendo divorciarse. David, ya que Cherry insiste en el divorcio, solo sigue adelante, dijo Jane. David llamó a su secretaria. Pronto llegó el acuerdo de divorcio. Lo firmé rápidamente. David, recuerda que soy yo quien no te quiere. También recuerda enviar la tarifa de ruptura a mi cuenta. Firmé y me fui sin mirar atrás. David, adiós. Vagué sin rumbo por la calle. Pensé que no me sentiría triste, pero mi corazón se sentía vacío, como un viento que sopla a través de un espacio hueco. Ya había perdido la fe en David. Desde hoy no solo perdí a David, sino también a mi familia. En realidad, nunca se preocuparon por mí. Hoy me di cuenta de este hecho, nadie me ama, nadie se preocupa por mí. Soy solo un personaje secundario insignificante. De repente, un Maybach se detuvo frente a mí. La puerta se abrió y una pierna larga salió. Fue ese refinado pícaro, Samen. Samen salió y bloqueó mi camino. ¿Divorciado? Lo miré furiosa. ¿Cómo lo hizo? Recibí la noticia tan rápido. Jane me lo dijo. Cherry, ahora nadie puede impedir que estemos juntos, dijo Samen apasionadamente. Estás loco. Hiciste todo esto para vengarte de David. Estoy embarazada, ¿quieres ser padrastro? El hijo de David me llama papá. Solo de pensarlo se siente. Bueno, Samen se frotó la barbilla. Está claro ahora que Samen está realmente loco. Pasé junto a él. Samen lo siguió y continuó contándome los beneficios de casarme con él. Me quedé sin palabras, pero alivió un poco mi dolor. Dejé la ciudad donde había vivido durante más de 20 años. Me mudé a un pequeño pueblo a miles de kilómetros de distancia. Gente nueva, lugares nuevos, todo era nuevo. Quería un nuevo comienzo. Pero tan pronto como bajé del avión, vi una figura familiar. Simon estaba allí, sonriéndome. Qué coincidencia, Cherry, no me seguiste. Yo lo hice, dijo, queriendo decir algo más.
Llegué a la casa que había comprado en línea. Cuando estaba a punto de entrar, la puerta opuesta se abrió. La cara de Samen apareció exagerada. Cherry, estás viviendo frente a mí. ¿Todavía dices que no me estás acosando? Solo admite que te gusto. Entré y cerré la puerta con un fuerte golpe. La casa estaba lista para mudarse. Un servicio de limpieza ya había sido ordenado. Así que simplemente me organicé un poco. Me senté cuando sonó mi teléfono. Lo cogí y colgué inmediatamente. Era el número de David. Número equivocado, lo bloqueé. Poco después, otro número desconocido me llamó. Cherry, soy el amigo de David. David se emborrachó. ¿Puedes venir a recogerlo? Antes, cuando David se emborrachaba de los eventos sociales, por mucho que fuera, yo iba a buscarlo. Pero ahora estábamos divorciados. Llame a su secretaria, le dije y colgué. Bloqueé ese número también. La lista negra ahora tenía 2 personas. Y fue solo el comienzo. En los siguientes días, la gente alrededor de David seguía llamándome, diciendo que David estaba en el hospital con dolor de estómago o que David tenía un resfriado. Incluso cosas extrañas como David llorando porque me extrañaba. Esas tonterías. Ya les había tendido una trampa a él y a Jane. Entonces sospeché que no me dejaban seguir adelante. Cambié mi número y creé una nueva cuenta. Finalmente, tuve un poco de paz. Abrí una floristería abajo. Bienvenido, miré hacia arriba y puse los ojos en blanco. Samen, vestido con un traje y gafas con montura dorada, luciendo muy refinado, Samen recogió un ramo de rosas. 99, le dije, el precio. Después de pagar, me entregó las flores. No las tomé. Él mismo las puso en el jarrón sobre el mostrador. Simon fue persistente. Realmente hizo todo lo posible para reemplazar a David como padre. Muy apropiado para el villano principal de la historia. Y no es de extrañar que David lo obligara a recoger basura. Al principio me negué, luego me quedé paralizada. Él podía hacer lo que quisiera. Cereza, tus flores llegaron, escuché el grito y salí corriendo a buscarlas. De repente, un auto se salió de control y vino directo hacia mí. En ese instante, mi mente se quedó completamente en blanco, hasta que alguien me empujó al suelo. Me tomó un tiempo darme cuenta de lo que había sucedido. Era Samen. Él siempre es el maniático del orden, incluso cuando saca la basura. Pero ahora, sus lentes con montura dorada habían desaparecido y su cabello era un desastre. Se veía horrible. Sin embargo, de alguna manera me sentí más cerca de él. Samen, levántate, ¿estás herido? Pregunté ansiosamente, no soy tan torpe como tú. Soy cinturón negro en taekwondo, un auto pequeño no puede lastimarme, dijo con una sonrisa. Simon se sentó, su hermosa cara torcida de dolor. Creo que mis piernas están rotas. Rápidamente llamé a una ambulancia. Mientras esperaba, vi su pierna torcida y me puse tan nerviosa que mis ojos se pusieron rojos. Es solo una pequeña herida. No moriré, dijo Samen, actuando indiferente. De repente, parecía confundido. ¿Por qué lloras, Cherry? No llores, estoy realmente bien. Mira, puedo saltar. Intentó levantarse. Lo sujeté. Si te mueves, lloraré aún más fuerte. Inmediatamente dejó de moverse. En el hospital, el médico trató la herida de Samen y le hizo algunas pruebas. Por suerte, era solo su pierna y no fue tan seria. Solo una cirugía menor y una recuperación de 3 meses. Me quedé con Samen durante la cirugía y contraté una enfermera para él. Lo visité todos los días con comida casera. El mismo tipo que quería saltar antes, ahora estaba acostado en la cama como una belleza frágil y enferma. Cherry, quiero un poco de agua. Cherry, me duele la mano. Aliméntame, Cherry. Me duelen los hombros, masajéalos. Traté de ignorarlo. Su hermoso rostro se arrugó de dolor. Me duele la pierna. ¿Y por quién me lastimé? Me senté junto a su cama y le masajeé los hombros. Fue entonces cuando David caminó. Tocó fuerte la puerta de la habitación.
Levanté la vista y vi su rostro oscuro por la ira. Se veía mucho más desgastado y cansado que la última vez que lo vi. David no dijo una palabra, solo me agarró y me sacó afuera. David, quita tus sucias manos de mi novia, Samen gritó. Déjalo ir o pelearé contigo. Samen luchó por levantarse de la cama. Quédate en la cama. Si te levantas, no hay cena para ti, le advertí. Hablaré un rato con David. Ya vuelvo. Simon obedientemente se relajó. El rostro de David se oscureció aún más. Respiró hondo para controlar su ira. Salimos. Lo miré. ¿Viniste a darme una invitación a tu boda con Jane? No estoy interesado en asistir a la boda de una ex. Cherry, no me casé con Jane, David dijo, su voz ronca. Entonces, ¿qué quieres? David no respondió. Me impacienté y me volví para regresar a Cherry. Volvamos a estar juntos, David finalmente dijo. He estado pensando en ti todo este tiempo. Sueño contigo. Ahora me doy cuenta de que te amo. Perderte me hizo ver mis sentimientos claramente. La voz de David se volvió hiriente. ¿Por qué no atendiste mis llamadas? Incluso cuando mi secretaria llamó, no contestaste. Alguien tan orgulloso como David diciendo esas cosas debe haber requerido mucho coraje, pero no me conmovió. De hecho, lo encontré ridículo. Lo siento. Ya no te amo. Ahora tengo a alguien que me gusta. Por favor, no nos molestes. David se puso ansioso. Cherry, no confíes en Samen. Él no te ama. Él solo está compitiendo conmigo. Me burlé. Cuando estaba enfermo y te llamé, dijiste que tenías que trabajar horas extras. Hace unos días, cuando casi me atropella un auto, Samen me protegió sin pensar en su seguridad. ¿Crees que estás en posición de decir que Samen no me ama? David estaba atónito y sin palabras. David, estábamos divorciados. No hay vuelta atrás. Ve a buscar a Jane, dije y me volví hacia la habitación. David se quedó allí, luciendo como un niño perdido sin saber qué hacer. Pero no sentí lástima. Todos tienen que enfrentar las consecuencias de sus elecciones y acciones. Él tiene 26, no 6. Nadie se queda en un lugar para siempre. Nadie siempre lo tolerará. Una vez que pierdes tu oportunidad, se ha ido. De vuelta a la habitación, la voz fuerte de Samen me saludó. Cherry, me duele la pierna. Ven a besarla, un beso lo mejorará. Agarré su oreja. Ay, quise decir mi cara, no mis labios. No delante de todos. Una semana después, Samen fue dado de alta. Contraté a una enfermera para que lo cuidara durante 3 meses. Lo visitaba con frecuencia. Después de 3 meses, según el médico, debería poder caminar libremente, pero su recuperación fue extrañamente lenta. Se quejaba si su pie tocaba el suelo. Algo andaba mal. Tenía una constitución magra y musculosa. Una vez accidentalmente vi sus abdominales. Claramente hacía ejercicio con regularidad. ¿Cómo es posible que alguien en tan buena forma no se recupere en 3 meses? Cherry, me duelen tanto las piernas, ven y masajéalas, Samen dijo, como siempre. De repente me agarré el estómago. Samen saltó. Cherry, ¿qué pasa? Dolor de estómago. Te llevaré al hospital. Lo miré. Samen al instante se dio cuenta de que estaba roto. Comenzó a sonreír. Oh, hombre, ¿cómo mejoró mi pierna de repente? ¿Es este el poder del amor? Extendí la mano y le pellizqué la oreja. Samen se quedó conmigo durante todo el proceso de chequeos y parto. El día que nació el bebé, él era torpe pero cuidadoso con el bebé. Vamos, cariño, di papá, yo era nueva mamá y yo también era bastante torpe. Samen creció a mi lado. A los pocos días ya era bueno cambiando pañales. Cuando el bebé cumplió 1 año, la primera palabra que aprendieron fue mamá. La segunda palabra fue papá. Simon estuvo feliz todo el día. Fue la primera vez que vi a alguien tan entusiasmado por ser papá de alguien. El niño de otros. Cuando el bebé cumplió 2 años, me junté con Samen. Cuando el bebé cumplió 3,
Samen y yo nos casamos y el bebé era nuestra niña de las flores. Esta boda fue muy discreta, solo invitamos a familiares y amigos cercanos de Samen. Samen puso el anillo de bodas en mi dedo. Giré la cabeza y vi vagamente una figura entre la multitud. Me quedé atónita por un segundo. Rápidamente salí de allí y le sonreí felizmente a Samen. Tengo mucha suerte de tener a alguien que me ama en esta vida. Salí de la capilla. En la esquina había dos figuras, una grande y otra pequeña. Caminé nerviosamente hacia David, quien le estaba entregando un caramelo al niño gordito. El niño lindo aún no había crecido completamente en sus rasgos, pero se parecía mucho a David, claramente una mini versión de él. El pequeño no tomó los dulces. Con una voz infantil dijo que mamá y papá dijeron que no tomaran cosas de extraños. David se puso rígido y sus ojos se pusieron visiblemente enrojecidos. Tomé la mano del pequeño. Simon se acercó también. Le entregué el pequeño a Samen. Ve a jugar con papá, le dije. Samen estaba un poco reacio, mirando a David con recelo. Le di una mirada tranquilizadora. Solo entonces Samen se llevó al pequeño Cherry. David había envejecido mucho en estos 4 años. No se casó con Jane. Jane volvió al extranjero, volvió a estar con su ex y siguieron atormentándose mutuamente. Otro David nunca se casó. Escuché que bebía mucho y vivía una vida muy desperdiciada. Su carrera también cayó en picada. Tal vez fue el efecto mariposa. No elegí ser un santo de sacrificio, así que todo cambió y no siguió la trama de la novela. La voz de ese niño David estaba un poco apresurada. Ya no importa. David no vuelva a aparecer frente a mí. De lo contrario, nunca me encontrarás. Después de decir eso, me di vuelta y me alejé. El hombre detrás de mí dejó escapar un sollozo. No miré hacia atrás. Di un paso a la vez hacia mi amor. Pensé en la primera vez que conocí a Samen. No pasó mucho tiempo después de mi nuevo matrimonio con David. Él me detuvo. Señorita, ¿no nos conocíamos en una vida pasada? Esos recuerdos que una vez encontré absurdos y enterrados profundamente se volvieron dulces mientras me quedaba. Con Samen, a menudo me burlaba de él llamándolo cursi. Simon siempre me agarraba y me besaba hasta que me quedaba sin aliento. Cherry, en realidad nos conocimos en una vida pasada. Lo olvidaste, pero está bien, lo recuerdo. Epílogo de Samen, mi nombre es Samen. Tuve una novia de la infancia llamada Cherry. Crecimos juntas. El mismo jardín de infantes, la misma escuela primaria, la misma escuela secundaria. Cuando llegamos a la universidad, ella se matriculó en una escuela en el sur. Tenía excelentes calificaciones. No importa cuánto lo intenté, solo pude ingresar a una escuela en la misma ciudad que la de ella. 2 escuelas, una en el sur y otra en el norte. A menudo tomaba unas cuantas horas de viaje en autobús para verla. Mientras podía verla, esas horas no importaban. En el tercer año, la veía menos porque comencé un negocio para ganar dinero. Quería proponerme matrimonio después de graduarme para que pudiéramos tener una pequeña casa en esa ciudad. Tuve suerte de que una gran empresa se interesara por mi proyecto. Cuando me gradué, había ahorrado lo suficiente para comprar una casa. Cuando traje el anillo de compromiso para proponerle matrimonio, vi como un gran camión la atropelló. Mi mundo se puso rojo. Incluso viendo cómo la cubrían con una sábana blanca, no podía creer que se hubiera ido. La busqué en todas partes. Los amigos decían que estaba loco. Yo sabía que no. Estaba seguro de que mi chica estaba ahí afuera, esperándome en algún lugar. Busqué en cada ciudad. Entonces, un día, no pude ir más lejos. Me acosté en el bosque dejando que las hojas cayeran sobre mi cara. Mi visión borrosa. Vagamente, la brillante luz del sol parecía formar una figura familiar. Mi chica se acercó a mí. Ella vino a buscarme. Sonreí. Cuando desperté, estaba en una cama lujosa. Yo era yo y, sin embargo, no soy yo. Soy Simón, nacido en una de las 2 ciudades principales. Tenía un archienemigo llamado David. El objetivo de mi vida parecía ser hacerle la vida difícil a David. Si David estaba molesto,
Yo estaba feliz. Siempre sentí que había olvidado algo importante. Hasta que un día vi a una chica mirando suavemente a David. Se sentía inexplicablemente familiar. Mis piernas se movían solas. Señorita, ¿no nos conocíamos en una vida pasada? La chica me fulminó con la mirada y se escapó. Esos recuerdos perdidos comenzaron a regresar. La alegría burbujeó dentro de mí. Se extendió por todo mi cuerpo. Sentí que podía volar. Encontré a mi chica.